Bienvenidos a un nuevo episodio de After. Habla Crisanto Donovan. Estoy con Noel Fine y con Luis Ramallo, que ha sido mi maestro por varios años ya, 7 años. Él es curador, filósofo, escritor, hace branding también. Él fue el que concibió el nombre Aftershave y también el nombre Crisanto Donovan. Y también es semiólogo y pues tiene una noción muy clara de cómo leer gente, y de eso se va a tratar este episodio, porque a todos nos hace falta calibrar más a las personas, entenderlas mejor y decirles menos pendejadas. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos empezar a entender y leer mejor a las personas? Sí, antes que nada, gracias por invitarme una vez más a todas las cosas que haces. Y bueno, yo siempre celebro este tipo de foros porque cualquier cosa que se haga en busca de evolucionar la conciencia o agudizarla o desarrollarla es bueno, ¿no? Uh-huh. Y en tiempos como estos en que no solo las estructuras, sino también los conceptos se nos están desmoronando y estamos convirtiéndonos en entidades abstractas, aunque no querramos. Es decir, todo es home office, todo hay online dating, hay delivery, todo, cada vez más nos convertimos en los gorditos de Wall-E, ¿no? En estos gringos voladores automatizados, ¿no? Que salieron al final de la película. Entonces sí, yo agradezco que hagan estas cosas y que le dediquen tiempo y cariño a sus proyectos como estos. Y no quiero sonar a cliché, pero ¿me puede repetir la pregunta? Pues quería que nos platicaras un poco más de cómo entender, leer mejor a las personas, sobre todo para tratarnos mejor los unos a los otros. Claro. Vamos a comenzar entendiendo de qué va esto de leernos los unos a los otros, ¿no? Antes de utilizar la palabra leer, o sea, de llamarle lectura a eso que una persona registra de la otra, recordemos cómo funciona nuestro sistema de relación con la realidad. El cuerpo humano no es más que un conjunto de sensores con diferentes códigos de sensibilidad, o sea, los 5 sentidos y el sentido común, que es el que los une o enlaza o promedia a todos. Es la suma de todos, ¿no? Subordinados tristemente a la actividad cerebral. Estos sentidos sufren de un desbalance, porque normalmente la persona que tiene más agudizada la vista falla en la audición, y el que tiene el tacto falla en el otro. Difícilmente alguien tiene todos sus sentidos en el mismo nivel de sensibilidad. Ojalá. De ahí ya estamos en una precondición en cuanto a leer lo que nos rodea, y peor todavía, al otro igual, porque el primer otro siempre he pensado que es nuestro cuerpo. O sea, si bien el yo está encerrado por ahí entre el inconsciente, la actividad cerebral y la mente, que la mente es la suma no solamente de lo racional y lo cerebral, sino también de esa sensibilidad sensorial, perdón la redundancia, y de todo lo que la intuición o los sentidos en promedio recogen. O sea, mentalidad es algo mucho más complejo que razonamiento. Pensar es solamente la actividad cerebral y mentalizar es ese ejercicio de fusión voluntaria o consciente con todo lo que nos rodea. El problema entonces es esta priorización de los sentidos. O sea, hay humanos muy visuales, ¿no? Y hay otros muy auditivos, y en las situaciones en las que alguien pierde la vista es cuando se le agudiza el oído, ¿no? O cuando pierde el oído se le agudiza la vista o el tacto. En fin, pareciera que tenemos un ecualizador interno que nunca nos enseñaron a balancear. De nuestra relación con las frecuencias que todo lo que nos rodea emana es pobre, porque está además filtrada por una miscelánea de conceptos que ni siquiera son nuestros o que en muchas ocasiones practicamos, repetimos, pero no estamos de acuerdo con ellos. En la naturaleza no hay conceptos, no existen. El universo no sabe qué es un concepto. Eso es un constructo humano y rige todo por encima de la vida misma. O sea, hasta la muerte es justificable, hasta el asesinato en nombre de la patria o de esas estupideces es justificable. No puede ser. Y bueno, de eso va el ejercicio de la conciencia. Entonces,
Hablar de la lectura de una persona hacia otra es algo mucho más complejo que solamente juzgarla o medirla. Tiene que ver con qué tan sensible eres a las temperaturas, a los pesos, a los volúmenes, a los ritmos, a una cantidad infinita de cosas que pasan alrededor tuyo. La persona sensible, la persona que está acostumbrada a escuchar el viento, es alguien que va a percibir a la otra persona de una manera mucho más considerada. Va a ser mucho más atento a su vocalidad, a su consonancia al hablar. Se va a dar cuenta de cuántas palabras tiene o cuántos recursos verbales para explicar la misma cosa, de qué tan cuidadoso es cuando me dice algo, cuando se disculpa, cuando explica. Y últimamente, esa comunicación interpersonal está codificada en muchos automatismos. Y además digitales, de las redes sociales, ¿no? El lingo de las redes sociales ya inundó el hablar cotidiano, ¿no? El coloquio, las pláticas normales de las personas, ¿no? Ya todo el mundo te dice, pues no puedo porque viernes. Y así como ese hay muchos, ¿no? Nunca nadie hace esto, ¿no? Esos formateos que legitiman el uso o la transgresión del modo, de los modismos, son muy divertidos, yo mismo caigo en sus usos constantemente, pero tienen que ver también con ese intercambio. Quiero recordar que comunicación es una palabra y un concepto que proviene de varios vocablos anteriores. Comunicación, común, como, quo, mo. O sea, la palabra comunicación proviene del vocablo que en latín se dice quo. Entonces, cuando alguien te dice que, está invocando sentido, está invocando algún valor. Y alguien más le contesta, ¿qué de qué? ¿No? Y es correcto. Y entonces si tú a la palabra que le pones el afijo mo, se vuelve como. Si le pones el afijo ando, se vuelve cuando, cuyen, que quiero. O sea, la palabra que es el vocablo que invoca el sentido. Y esa palabra, cuando se refiere al sentido compartido, se convierte en como. Como tú, como yo, como todos, como esto, como lo otro. Cuando esa palabra, como, se conjuga en la unidad, se dice como uno, común. Cuando la palabra común se conjuga con la colectividad, comunicación, el ser de ser uno. Entonces la comunicación, al final, haciendo esta brevísima y ñoña hermenéutica, tiene que ver con ser el otro, con yo encontrarme en el otro, con que nos vuelva uno a todos. ¿Uno en qué? En sentido, en un sentido compartido. Si tú tienes una persona enfrente, ya hay un sentido común, el que sea atracción física, desagrado, pendiente de arreglar una situación, preguntarle algo, esperar a ver qué piensa de lo que traes puesto hoy, darse un abrazo corriendo el uno al otro, no sé. Pero cuando uno se refiere a comunicación, existe siempre este tipo de enlace, la unidad, buscar ser uno. Y eso también tiene nombre, es una mímesis, es encontrarse en el otro sin dejar de ser yo, ¿no? Sin dejar de ser el uno. Entonces, bueno, todo este rollo, para resumirlo con un refrán, ¿no? Lo que te choca, te checa. Claro. Sé que hay varios más, pero no los recuerdo. Cuando dicen, si alguien te cae mal es porque te reflejas en eso y porque te recuerda lo que tú mismo eres o una de tus sensibilidades. Y del mismo modo, cuando alguien te gusta, pues no me refiero sexualmente, sino alguien me puede gustar y por eso es mi amigo o por eso trabajo con ella, con él. Pero encontrar esa unidad en cualquiera de los signos de la otra persona es ya un acto de comunidad, de comunicación. Que no se nos olvide que comunidad también es una palabra que está en la semántica. Entonces, leer a otra persona, la palabra leer me estorba un poco porque una lectura es una revisión de la medida. La palabra lectura viene de lex, como legal, como legislar, lexema. Las palabras son bien tramposas porque desde que las palabras se volvieron conceptuales, poquito después de los helenos, de los griegos, encerraron mucho los significados y sus sentidos. Entonces nos quedamos con muy poco de lo que cada palabra puede representar. No llegamos al rango completo. Entonces, ¿yo qué hago? Miren, cuando tengo a otro ser humano enfrente de mí o a otro ser vivo, porque yo cuando me paro frente a una planta, casi saludo. Claro. Yo sí soy de los que, aunque no me entienda en el código lingüístico humano, pero pues le hago alguna vehemencia, le acaricio la hojita, porque así busco yo la unidad. Cuando veo un animal, lo saludo con voz y lo acaricio.
Cuando veo un árbol, pues lo abrazo, así como los cretenses de la antigüedad. Abrazo el árbol, le toco su corteza, lo miro hacia arriba, le sonrío, con riesgo de a que los otros piensen que estoy loco o que soy un Tuluminati, ¿no? Un whitezican excedido ahí, ¿no? Un hipster o lo que sea. Entonces, de entrada, lo primero que yo registro cuando tengo a otro enfrente de mí es que está vivo y su posición de vida, su pulsión de vida, me impone respeto. Cuando veo a un policía de tránsito en la calle, ¿no? Con ese cuerpo descuidado, ¿no? Abotajados, incluso medio tensos a la vez, viendo de dónde puede sacar otra oportunidad de dinero, alguna mordida, algo. Yo reparo en que ese policía fue un bebé tierno y llorón hace unos años, cuando nació. También él era un bebito, ¿no? O sea, todos nacemos en ese estado de pulsión de vida y vamos decodificando la existencia como se nos va dando oportunidad o como nos van programando quienes nos rodean. Eso es sagrado. O sea, eso es ya para mí una razón suficiente con la cual silenciar mis juicios frente al otro. La segunda lectura cuando veo un ser vivo y sobre todo un humano es alguien cogió. Si no, no estaría ahí. ¿Sí? Claro. Obviamente, ¿no? O sea, ¿hubo amor o hubo sexo por lo menos? Digo, pudo haber sido una violación, pudo haber sido sexo horrible, ¿no? Pudo haber sido lo que quieran, pero el testimonio de que hubo un intercambio, una unión también, una comunión corporal, sexual, es la persona que está enfrente o la planta o el animal. Y me hace preguntarme cómo habrá estado, ¿no? ¿Habrá estado chido? ¿Habrá sido bonito? ¿Habrá sido violento? ¿Habrá sido...? Porque todos esos códigos de esa unión sexual, están cifrados también en la persona o en la planta. Y claro, no sé cómo evolucione, ¿no? O sea, no sé si el que fue hecho con violencia se vuelve violento o el que fue hecho con violencia se vuelve lo contrario, o no tengo idea. Eso habría que preguntarle a Fibonacci, ¿no? O a alguno de estos expertos en secuencias y en probabilidad y en dominancia de los dígitos, ¿no? Pero yo veo a otra persona humana y digo, no mames. Lo miro, lo observo y pienso, no, pues se me hace que sí estuvo chido, ¿no? Por su forma en que modula la voz, cómo se acerca, cómo administra sus partes del cuerpo, cómo agita una, agita la otra, se encorva al caminar, se yergue. O sea, toda esa dinámica y esa dinámica gestual, postural, ademánica, a mí me afecta, me llega, me salpica, ¿no? Y entonces yo reacciono a esos signos de esa persona con los míos. Y entonces entra en pugna nuestras dos sensibilidades. Pugna no es pleito, entran en diálogo mejor para que no suene feo. Las dos sensibilidades del uno y del otro, viendo a ver si podemos ser uno o no. Esto me recuerda cuando los perritos en la calle se huelen la cola, ¿no? Claro. Es lo que están haciendo. O sea, primero se leen las proxemias, ¿no? Quién se acerca más, quién no, medio saltan, medio, ¿no? O sea, se comunican así como sus saltitos, así como que te finto, me fintas. Bueno, a ver, ok, vamos a leernos la cola. Y hacen una especie de 69 espontáneo, ¿no? Claro, olfativo sí, ahí, ¿no? Sí. Y según la información que recogen de olerse la cola, es si avanzan o se mandan al cuerno. Entonces, ese intercambio, ese diálogo semiótico, sucede también con nosotros, pero a nivel conceptual. Le leo el estilo de su vestimenta, porque además somos whitexicans, es decir, somos, ni pedo, es lo que es. Le leo la corpulencia, la presencia, la belleza física, le leo el tono de voz, le leo el olor también, le leo o el perfume, le leo todo. Hago una lectura, ahora sí, como dices, basada en todos esos signos que esa otra persona decidió ponerse encima, porque la ropa decidió ponerse encima esa persona. Aunque esté afectada y sea medio inherente o inércica a su contexto cultural, todos tenemos la oportunidad de no ponernos el color que nos pusimos o no vestirnos de negro como todos nos vestimos. Sí. O sea, con el uniforme contemporáneo, ¿no? Que es playera negra, pantalón negro y tenis negros, ¿no? Ya es todo negro. Sí, exacto, sí, es como una especie de ya pasé, ¿no? Si me aceptas, yo también me he visto de negro. Entonces, primero me cuadro frente a lo sagrado de su presencia, frente a que es una persona viva, con voluntades, con fracasos, aspiraciones, temores, pulsiones orgánicas, conceptuales y morales, igual que yo. Luego leo sus signos, ahí sí los leo, ahí lo mido y veo si me identifico. Y muchas veces nos equivocamos porque puede ser que emocionalmente tenga signos muy compatibles conmigo y conceptualmente no. O sea, la ropa es concepto. La ropa opera en lo conceptual y a veces en lo moral, ¿no?
O sea, la Europa puede ser muy moralista o todo lo contrario, o perseguir una transgresión. Pero me da risa que ahora con nuestro nuevo problema, pues lees a la persona para ver si estornuda, ¿no? A ver si se suena la nariz, a ver si tose. Si tose, ¿no? Así, como cuando había leprosos en los tiempos de la antigüedad, ¿no? Que los abrían, ¿no? O los chinos en la calle cuando se decretó que cada quien usaba el jade del color que le correspondía a su sector social, ¿no? A su nivel social, ¿no? A su clase. Entonces, yo creo que si reparamos en el concepto lectura y pensamos que tendríamos que ser más sensitivos al tener a alguien enfrente y buscar esa comunión o comunicación, yo apelo o voto por un intercambio orgánico en la sensorialidad con el otro. Mirar cómo me mira, entender cómo se mueve rápidamente y de ahí optar por seguir en el proceso de comunión o no seguir. O sea, hay tantas personas tan peligrosas hoy que yo sí opto por abrir a mucha gente. Y no solo en la calle cuando te grita y se va a bajar a golpearte o no solo cuando tiene un aspecto amenazante. No. No, cuando te encanta también puede ser. También, bueno, eso por el Edipo, ¿no? O sea, uno le corre a volver a sufrir, ¿no? Por las cosas que uno... Pero también puede ser una persona que de aspecto podría ser perfectamente un amigo y cuando empieza a elaborar y a construir dices, no mames, o sea, este tiene un delirio, tiene un código patológico que me asusta o tú nunca sabes dónde hay un psicópata con pulsiones peligrosas, ¿no? Un sociópata, hay muchos, porque incluso verbalmente se practica. A mí me pasa que hay veces que veo que sé que alguien me va a destruir, me pasa bastante, pero me encanta y de todas formas lo hago, ¿no? Eso es a lo que me refería. Te avientas el tiro. Sí, yo creo que no sé si lo voy a seguir haciendo así, pero sí lo he hecho, sabiendo así desde el principio. Ay, esto va a doler en algún momento. Claro. Y decíamos también en una plática por ahí que cada individuo o individua es víctima del universo que la encierra. O sea, todos entendemos que el universo es infinito, vasto y gigantesco, cíclico y repetitivo. Sí. Chingón. Pero la realidad es que tu universo lo puedes medir. Tú tienes un universo de acuerdo a las zonas de tu ciudad en las que te mueves, de las personas que te buscan o que te escriben de dónde lo hacen, ¿no? Digo, hay gente muy internacional que todo el tiempo está recibiendo WhatsApps de Finlandia y luego de Hong Kong y de Australia. Ah, pues qué chido, ¿no? Tienes un universo muy amplio, ¿no? Pero en general las personas tenemos universos más acotados, más esféricos, ¿no? Y entonces, si tenemos presente que la persona es como es y no es como no es debido a que está victimizada por ese universo, victimizada puede ser una palabra exagerada, pero... Condicionada. Condicionada y determinada. Porque en la mayoría de veces sí somos víctimas, sí lo sufrimos. No le vemos la salida a nuestros universos. Y muchas veces nuestros universos son laberintos y acabamos en el psicoanalista o acabamos con el amigo ahí neteando para que nos salve un poquito hacia dónde salimos o hacia dónde, güey, es que no lo había pensado, pero no, todo el tiempo. Y si tuviésemos una noción universal de nuestros universos, nos daríamos cuenta que la puerta está aquí al lado de atrás y está abierta, no tiene candado, nada más es dar un pasito hacia afuera y sales. Y entonces yo siempre reparo cuando tengo a alguien enfrente, sobre todo a alguien nuevo. Cuando no es nuevo, recuerdo cómo es su universo y veo qué puedo aportar o qué puedo tomar de su universo, qué podemos intercambiar o nada, ¿no? Me siento junto a la persona y pues, chido, a ver qué hiciste ayer, güey. Sí. Y hacemos small talk y ya Y como el ombligo, ¿no? Ni me va ni me viene. Ni me va ni me viene. Bueno, el ombligo es muy importante, pero sí. El ombligo también es testigo, ¿no? Entonces eso pienso en cuanto al intercambio proxémico con los otros iguales, ¿no? Con los humanos. Leer a las personas se trata más de sentirlas, de percibirlas. Finalmente, los humanos recogemos la realidad, la asimilamos en dos dimensiones, cognitiva y perceptiva. La cognitiva es la que utiliza conceptos para todo y la perceptiva es la que recoge esos valores abstractos como temperatura, consonancia, ritmicidad, bla, bla. A mí me encanta mirarnos, no solo mirar a los otros, me gusta que me miren también, porque me doy cuenta de qué descubren de mí y qué no descubren. He sido travieso cuando tengo conciencia de ser mirado. O sea, de repente he dicho mentiras, me he movido distinto, o con cierta persona me pongo de cierta manera solo por diversión, para ver qué pasa. Y luego regreso, y ya cuando veo que es necesario ser transparente, crudo y veraz, pues lo hago, ¿no? Pero finalmente todos somos actores.
los universos de casi todos nos compelen a actuar, o sea, a ser histriónicos. Claro, y ahorita que lo mencionas, hola gente, yo soy Lord Rufine. Ahorita que lo mencionas, Ramayo, es muy chistoso porque en mi caso como pick-up artist, algo que te enseñan en algún momento es leer a las personas, pero claro, no al nivel que tiene un semiólogo, porque pues evidentemente al ser semiólogo, pues lees signos. Es más fácil interpretar o entender los signos que ves en alguien. Como pick-up artist, nada más te enseñan lo más básico, lo normal, que es el lenguaje corporal. Finjo o hago o digo o juego con ese tipo de situaciones que a mí me pasó que llegó un punto en el que manipulaba yo a las personas porque claro, como tenía cierto conocimiento de su lenguaje corporal, decía, ok, se está moviendo de esta forma, las manos las mete aquí, el tono de voz, decía, ok, me voy a comportar yo de cierta forma para encajar en su mundo o en su idea y empezarla a manipular. No sé si te pasó en algún momento que dijiste, tengo este conocimiento, sobre todo por tus estudios, ¿no? Sí, definitivamente sí. O sea, y no siempre se puede, ¿no? También hay veces que me doy cuenta que no lo logré o que no lo logro, claro, incluso queriendo. No es infalible, sí. No, y cuando estoy frente a alguien que me interesa sexualmente o es cuando menos funciona, ¿no? Es cuando más me pongo nervioso, pero sí, definitivamente todos somos manipuladores y manipulados. Incluso somos tan manipuladores que aceptamos que nos manipulen con tal de poder manipular después, ¿no? Aplausos, sí, es muy cierto. Como una tú, una yo, una tú, una yo. Pero también es cierto que existe en los humanos una necesidad de exposición, una necesidad de sinceración. O sea, tarde o temprano todo humano quiere ser sincero. Quiere enseñarse cómo es y por mucho que actúe y todo se cansa. Yo no sabía que eras pick-up artist, pero sí me acabo de entrar en este instante. Lo recuerdo porque me lo habías dicho, pero lo había olvidado. Bueno, es pick-up artist en rehabilitación. Sí, o sea, sus propias palabras. Justo el 1 de enero del 2020 me detuve, dejé el pick-up artist porque claro, encontré o conseguí o logré tener la cereza del pastel en algún momento de lo que, claro, separándome un poco ya del aspecto manipulador y entregándome a lo que en algún momento debería ser el pick-up artistry, que es pues tu crecimiento personal y darte cuenta que sí, te sirven sobre todo las situaciones de crecimiento personal, pero no las que son manipulaciones, ¿no? Que te dicen si dices esta cosa o lees el lenguaje corporal de la otra persona, si la tratas de esta otra forma, que al final terminas manipulando gente. Que a mí al final lo que me dio mucha risa, que me resultó fue ser yo mismo. Pero claro, yo mismo en una versión mejorada, porque siempre lo he dicho en este podcast, cuando te dicen ese consejo de sé tú mismo, pero eres un teto y eres un ñoño y no amas ese lado, sino que estás en contra de, pues la sigues regando a la hora de ligar. Ya cuando te amas, abrazas tu lado teto, tu lado el lado que tengas, ¿no? Que tienes mucha razón en el aspecto de decir, cuando vibras a la otra persona, cuando te vuelves sensible, cuando conectas en ese lado más emocional o espiritual, los que somos más hippie come flores, dices, eso es lo que me está ayudando realmente a poder, en mi caso, leer y compenetrarme y entender a la otra persona. Hay muchas cosas que me reflejo de lo que comentas y es muy cierto. Cuando estás platicando con alguien, empiezas a visualizar. A mí lo que primero me llega ahora es eso, la vibra que tiene la otra persona. Y luego ya entra mi situación de pick-up artistry, no la manipuladora, pero sí como las señales preventivas que te debe de pasar a ti también, que dices, hace esto, hace esto otro, a lo mejor no son las señales que yo estoy buscando. Pero en tu caso, el preguntarte cuando te llegaban esos momentos como de querer manipular, ¿qué hacías? O si alguna vez ya dijiste, ya no lo voy a aplicar o... Pues no, creo que no es una cosa que aplique conscientemente o no. Es decir, recibí entrenamientos o voluntariamente me entrené en tipos de decodificación y de lecturas en diferentes códigos, ¿no? En diferentes lenguajes y sistemas, ¿no? Claro. Tengo colegas que son muy buenos leyendo solamente el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, ¿no? O otros que son buenísimos en fonología. Otros son criptólogos que van más allá, códigos escritos, símbolos, en fin. Pero no es algo que se aplique o se apague o se encienda, ¿no? Eso es algo inherente ya cuando te practicas mucho en eso. Claro. E insisto, cuando es algo que me importa, me pongo torpe, me pongo nervioso. Creo que últimamente cuando me he observado es cuando más me desnudo, para que de una vez vean quién soy, cómo soy. Y si if you like it, bienvenido. Si no, take the train. Que eso yo creo que gente escuchen esas palabras, porque a mí es lo que me pasa ahora. Usualmente trato también de ser ya muy transparente
cuando conozco a alguien y es, mira, ese soy yo y es lo que hay. Si te late, qué bueno. Si no, pues bueno, no Sí, pasa nada, ¿no? pasa Habemos nada, sí. 7,000 y tantos millones de habitantes en el mundo. Seguro alguien te va a caer bien. Claro, y más ahora con las nuevas sensibilidades, ¿no? Y quiero decir, con las sensibilidades morales, ¿no? Muchas, bueno, merecidas y fomentadas por terribles prácticas de todos tipos, ¿no? Capitalistas, de género, laborales, en fin, ¿no? Comerciales. Pero creo que eso sería una conceptualización de algo que es normal, ¿no? De algo que es natural, quise decir. Lo que nos divide de los animales, que nos divide entre comillas, nos distingue, es que ellos son conscientes, ellos tienen una conciencia brutal, ellos ven cosas que nosotros jamás, perciben frecuencias muy profundas de muchas cosas, de muchos códigos. Lo que pasa es que no son conscientes de que son conscientes. Sí, el self-awareness, así la autoconciencia, ¿no? Y nosotros solamente somos conscientes de que somos conscientes. Claro. Entonces, el humano, la humana, nacemos en neutralidad. No tenemos cuernos, no tenemos colmillos, no tenemos pieles rígidas, caparazones, escudos, alas, nada. No tenemos un solo instrumento de poder más que la conciencia. Y somos conscientes de que somos conscientes, pero nada más. Y luego no sabemos qué hacer con esa conciencia de la conciencia. Y buscamos llevarla a distintos extremos o a distintas pruebas. Y ahí vienen los conceptos. Nos dicen, cuando tú quieras referir a esto, utiliza este concepto. Los conceptos son envases en los que se depositan signos o preconceptos también junto a los signos ordenados, y eso hace que cuando tú menciones un concepto, todo el mundo reacciona programáticamente a él, ¿no? Los conceptos son estructuras. Y a su vez, o sea, son estructuras que como ladrillos construyen estructuras mayores y generan sistemas de comprensión, de comportamiento, de conducta, en fin. Entonces, esto, para contextualizar un poco en el aftershaveness, los hombres tenemos el problema de la hiperconceptualidad. Recibimos nuestra educación sexual en películas porno, a escondidas de los padres, en lo normal, porque hay de todo, ¿no? O sea, puede haber casos distintos. El mío es un caso distinto, pero me incluyo también en esto. Y terminamos pensando que lo que la otra persona, la persona con la que estamos buscando una comunicación sexual o un interés de intercambio sexual o sensual o digamos de por lo menos convivencial en un primer encuentro, quiere es vernos el concepto. Y no, o sea, no es así. O sea, nosotros los humanos tenemos pulsiones, no instintos. Si tuviésemos instintos, iríamos caminando por el mercado, agarrando un trozo de carne y masticándolo y tomándonos el jugo sin pagarlo y correr. Y a la primera vez que veríamos la jeta de alguien que no nos gusta y le caeríamos a golpes. Y si viéramos a una persona que nos gusta, hombre o mujer, lo agarraríamos ahí mismo, ahí saltándole. Claro. O sea, no, nuestros instintos están filtrados por esos conceptos, por esa conceptualidad que deriva en moral y otras cosas, ética, en fin. Y por eso les llamamos pulsiones, para distinguirlo, ¿no? de los instintos. Pero lo que está interesante es cómo proyectarme para que mi lectura de la otra persona, voy a seguir usando la palabra lectura, no sea a través de mis conceptos y tampoco sea a través de la reacción de la persona al verme a mí. Que es súper difícil llegar a eso. O sea, una persona me ve y reacciona a mis conceptos que traigo puestos en la ropa, que traigo en mis movimientos, en mi tipo de barba, y su reacción ya me condiciona a mí mi lectura de ella. Sí. Como poner un espejo frente a un espejo. O sea, dos espejos de frente no se ven, se reflejan. Exacto. Generando una multiplicidad de dimensiones. Pasa lo mismo, ¿no? Por eso muchas veces cuando estamos con alguien hablando, no estamos hablando, nos estamos probando, nos estamos midiendo, ¿no? Y eso es terrible. Entonces, sobre todo los mexicanos tenemos eso, ¿no? Nos medimos y ya luego empieza la confianza y la confianza genera diálogos mejores. Y si bien te va, como dice el laberinto de la soledad, a los 2, 3 años ya puede contarte sus sentimientos, sus emociones o compartir contigo sus funciones orgánicas del cuerpo o sus enfermedades. Pero son años. Los mexicanos no soltamos, ¿no? Vivimos con la máscara de la máscara de la máscara y creo que los millennials han aportado a que eso ya no sea tan así. A mí me gustan mucho los millennials, y no es por quedar bien con ustedes, pero no, pero bueno, ¿tú eres X también? Igual que sí. yo. Okay. A mí me gustan porque ellos han hecho, distinto a lo que los boomers piensan, los millennials han emprendido una batalla en contra de la conceptualidad y en pro de la sinceridad. O sea, sus lecturas del otro son así como que
no me impresionas. ¿Y eso qué? Puedes llegar con 20 doctorados y decir, chido, están horribles tus tenis. Sí, creo que los millennials empezaron con eso y se ha acentuado con los centennials. Cada vez creo que son más la situación de no estar tan apegados a los conceptos. Tenemos que esperar a ver qué pasa, porque tienen todavía 22. Sí, son los más chavitos. Pero yo solo los escucho pegar de gritos y quejarse. Pero vamos a ver qué pasa. Porque así pasaba al principio con los millennials y gracias a ellos se han desarrollado muchas culturas nuevas y códigos hermosos de comunicación, que ya los X adoptamos súper bien porque fuimos nosotros los que dimos pie a eso. O sea, no nos atrevimos a materializarlo o no nos dieron los espacios para hacerlo porque a nosotros nos cuidaban los boomers, ¿no? Claro. Nos limitaban. ¿no? Pero sí, yo pienso que el peligro de la lectura del otro es que lo leas mientras él te lee a ti. Que es triste. Difícil, ¿no? Y la falta de sinceridad. En fin, vuelvo a lo del principio. Celebrar la presencia de la vida. Así sea un policía de tránsito enojado buscando morder, así sea un espectro, un fantasma, si es que existen, no sé, yo no sé. Un alien, si está vivo es sagrado. Oye, y otra cosa que te iba a preguntar, ¿llegaste a ver alguna vez una desventaja por tener este conocimiento? Porque a mí me pasa a veces, me entra la culpabilidad de cuando te enseñan a ligar en la onda del Pick-up Artistry, hay algo que yo dije que se me perdió hasta cierto punto, que fue la impredecibilidad, que es muy atractiva, pero cuando aprendes a leer lenguaje corporal y a leer personas o a interpretarlas, se llega a perder un poquito eso. Claro, ahorita lo evito. Ahorita ya es muy como tú decir, este soy yo. Aquí estoy, ni siquiera te voy a leer. Lo que tú me proyectes será tu boleto. Voy a tratar de compaginar y empatizar contigo. Pero a mí sí me entró en algún momento esa culpabilidad de decir, chin, porque ya cuando ligaba no era la impredecibilidad que a mí se me hace muy rica cuando estás tratando de ligar o llevarte con alguien, de no saber qué va a pasar. Cuando ya lees a las personas de manera muy arcaica, llegaba un punto en el que decía, pues ya sé qué hacer, qué decir, cómo comportarme, cómo me estoy vendiendo para que el otro me compre, ¿no? Me parece que esa sistémica de abordaje, ¿no? A la persona que te quieres ligar, solo funciona con cierto tipo de personas muy programadas, que las que yo llamo zombies, respectivamente, pero porque personas que están conectadas con sus sensibilidades naturales, como decía hace rato, el viento, el olor, el tacto, las texturas, y que tienen una buena relación con lo que los rodea, tú puedes llegar con el discurso que sea y si no les gustas... Si no te lo compran. No se van a acercar a ti, que van a buscar una empatía muchísimo más orgánica, ¿no? De entrada, tu olor. O sea, puede llegar la o el más bonito, bonita, guapos, atractivo, perfecto, con un gran discurso, con todo lo que le sea atractivo a la otra. Pues si huele feo, se acabó. Que ese olor que a esa persona le resulta feo, a otra le puede parecer divino. Entonces, esa subjetividad está en todo, ¿no? Hay formas de vida que crecen en el lodo y hay formas de vida que crecen en el agua más alcalina, más oxigenada, ¿no? O sea, hay vida en todos lados. Solamente que tenemos que ser conscientes, insisto, humildes, sinceros con en qué contexto quiero estar. O sea, muchas veces me ha pasado que me gusta una chica de otro contexto y desde que llego le veo su cara al mirarme como de pinche whitescan. Y entonces, bueno, ya, o sea, es lo que decía. Yo la empiezo a leer, pero la leo leyéndome. Claro. Y leo un rechazo. Entonces, en vez de empezar a conocerla y todo, tengo que empezar a desprogramarle su idea del arquetipo de whitescan y decirle, mira, habemos muchos tipos de whitescan también. O sea, no negarlo ni hacerme al que no lo soy, pero también, espérame, o sea, se generan más barreras entre ella y yo, porque es inevitable, ¿no? Cuando tienes un antojo de comer algo, te vuelves selectivo y clasista. Dices, quiero algo panoso, quiero algo fresco, quiero una sopa, quiero algo grasoso. Sí, es lo mismo. O sea, los signos están ahí, por encima de toda la moral, por encima de los conceptos, antes y después. Entonces, ese intercambio en busca de una comunión o una comunidad, yo no creo en esos sistemas de pick-up artistry y de ligue. Yo no creo que existan formas. Creo que una vez que conoces a tu otro o a tu otra y que sabes el objetivo, puedes hacer un promedio de saber qué es lo que quiere escuchar o qué es lo que le gustaría, pero ¿cuánto tiempo vas a poder sostener esa actuación, no? Claro, yo lo llegué a mencionar muchas veces que a mí lo que me terminó resultando para empatizar y llevarme con las personas fue, y vuelvo a mencionar, lo he mencionado en otros capítulos, de una frase que dice:
una monja budista que se llama Yetsuma Tenzin Palmo, que te dice el ser espiritual no es qué buen speech tengas o qué tan carismático seas, sino es regresar a la esencia de quién tú eres, validarte a tú mismo, quererte a ti mismo y abrazar todos esos lados que tú crees que son malos porque el constructo social te ha dicho es que tienes que ser de cierta forma. A mí el Pick-up Artistry sí me sirvió mucho para mejorar mi relación conmigo mismo, porque ciertamente lo que dices, lo que ya estamos en contra, Crisanto y yo, es eso de hay mucha manipulación y te ven muchas ideas que dices sí, no. Al final no fue lo que me sirvió. Lo que me sirvió fue ser yo, pero claro, una versión mejorada de mí, no nada más estar como pues con un constructo social que me dijeron es que tú eres teto o eres ñoño, eres muy sensible y como eres hombre no debes de ser sensible, como eres teto no está bien ser teto, como eres ñoño no está bien ser ñoño, tienes que ser macho alfa. Y yo siempre tuve ese conflicto de decir pues yo soy así, como porque a fuerza tengo que ser un macho alfa, ¿no? Y dices claro, vendo una imagen de un macho alfa para ciertas personas, me lo van a comprar, otras no. Sí, claro. Y yo siempre me enojaba porque decía las mujeres, lo que me decían es que ¿por qué quieres ser macho alfa cuando eres una persona linda? Sí. No tienes esa energía de macho alfa, tienes una energía sumisa, linda, suavecita. Es que yo no quiero eso, es que yo soy macho alfa y me tengo que dar a todo México, ¿no? Sí, claro. Y es horrible. Real. Yo ayer estoy escribiendo un libro sobre mis memorias y me di cuenta que cuando yo empecé a aplicar estas técnicas, para lo que me sirvieron nada más, para lo que realmente me sirvieron estas tácticas, fue para creer que sabía lo que estaba haciendo y entonces ya después sí podía empezar a ser yo mismo, porque era tan inseguro que no tenía ni idea de cómo empezar y pensaba que no sabía lo que estaba haciendo. Lo único en lo que me ayudaron es, creo que ya sé lo que estoy haciendo. Entonces, con esa seguridad me acercaba, ¿no? Claro. Las veces que me acerqué, porque no fue siempre así. Y creo que ha sido más chido desaprender cosas. Y creo que más que aprender a leer, he estado pensando durante este podcast, es desaprender a no sentir. O sea, desaprender a no sentir a las personas. Recordar cómo sentirlas, porque nacemos con esa capacidad. O sea, los niños la tienen y la van perdiendo poco a poco mientras se van programando a diferentes cosas. Pero los niños pues leen perfecto o sienten perfecto. Saben qué quieren los demás con nada más verlos. Y creo que es más bien regresar a eso, a acordarse de que ya sabemos sentir. Si nos acordáramos de sentir como ya sabemos en nuestra naturaleza más pura, no tendríamos tantos desacuerdos y tantos problemas con las otras personas. Nos costaría mucho menos trabajo relacionarnos. Sí, de acuerdo. Cada persona y su universo es víctima de una protección. O sea, cada persona, como en la época feudalista, ¿no? Como en el medievo, ¿no? O sea, según donde estaba ese latifundio, ese predio, es el tipo de muralla que levantaban. Con troneras, con almenas, muros gigantes sin un solo orificio. Entonces cada persona trae una muralla alrededor y eso está bien, porque en tiempos como este no es para menos. Y con instrumentos como las redes sociales y la tecnología de la comunicación actuales, y con instrumentos histriónicos y conceptuales también a la mano como el Pick-up Artistry, o puedes hacer muchas cosas, puedes secuestrar, terrible, es peligrosísimo, ¿no? O sea, ¿cuántos no van por la calle diciéndote que necesitan medicina para su hijo, que están en lo que te muestran la receta, no? Claro. ¿Cómo vas a saber cuándo es real y cuándo no? O sea, entonces no importa. También cuando te dicen, no le des dinero a los que piden en la calle porque fomentas que pidan más. Bueno, a veces sí, a veces no. Y el hecho al final de todo es que lo necesitan. Claro. Pues se lo doy, ni modo. Si él hace otra cosa con eso, pues ni pedo, ¿no? Pero quiero decir que siendo la primera cosa sagrada, su origen sexual de todo lo que vive, o sea, el instante del coito entre el padre y la madre, entre los dos genitores de la forma de vida que tenemos enfrente, hasta su muro de protección. O sea, el muro de protección de un plátano, vaya que es grueso, ¿no? Sí. Porque por dentro es suave. Necesita ser grueso para que no se lo devoren, ¿no? Y pueda seguir multiplicándose. El muro de protección de un jitomate, ¿no? Ese es más delgado, sin embargo, suavecito, más flexible, ¿verdad? Entonces, todos los seres vivos tenemos distintos muros de protección. Los animales ni se diga. ¿Para qué damos ejemplo? Las casas también. Entonces, las personas igual. Cada quien tiene su muro de protección, su emulsión, ¿verdad? Su costalito, su cajita. Hay que saber leer esas cajitas. Porque si para esa persona que tú digas cierta palabra o cierto gesto es ofensivo, es ofensivo. Eso no se cuestiona. En su realidad, en su universo, eso es ofensivo. O sea, no puedo pedirle que actúe como si tuviera mi cajita.
es la de ella. Y entonces, por eso les digo, el expertise, la pericia en la lectura del otro debiera ser en cuáles son sus principios de realidad, cuáles son sus códigos de relación con el alrededor. Porque también, si yo veo una chica, volviendo al ejemplo aftershavico, que me gusta y al acercarme me doy cuenta que tiene un señor muro de protección, un muro alto y sólido, y eso a mí me estimula a querer romperlo, pues yo estoy mal, cabrón. Eso se llama violencia. Creo que la gente sí debe también entender eso, porque con la idea de pick-up artistry, y ya deja tú el pick-up artistry, porque no todo el mundo lo practica, sobre todo en Latinoamérica, pero a la hora de ligar, lo que dices, como esa situación de querer que las cosas funcionen a fuerza, intentando romper los muros de la otra persona, y que entra la manipulación también, aunque no seas pick-up artist, inclusive es por tu misma urgencia a veces, o tu necesidad de querer a fuerza estar con esa persona, que dices, no me importa, voy a ir a taladrar, a ver hasta qué hora se rompe. Es un paradigma eso, ¿no? De que cuando no te pela es cuando más le tienes que insistir y más te tienes aferras. Horrible, como las películas mexicanas de Pedro Infante, eso donde las obligaban a besarse, las acercaban contra ellos del cuello así machín, ¿no? Es muy mexicano también. De todo el planeta, pero es horrible. O sea, entonces es como mirar una planta y decir, mira la que linda. Y por linda, o sea, mira cómo es que se sostiene tan alta con un tallo tan delgado y lo rompes porque estás... No, déjala. O sea, no es para que la toques. O sea, date la vuelta y sigue, ¿no? O sea, esa planta no se come, o sea, ¿sabes? Claro. Y entonces, pero ¿qué tal cuando llegas a una casa que está perfectamente abierta, sin miedo, que es como acercarse a un tigre, ¿no? A ver, rómpele el muro. Ahí sí no, ¿verdad? O sea, todo la humanidad está sistematizada en ejercicios de poder, ¿no? Yo soy enemigo de las corridas de toros, las vomito, los odio con toda mi alma. Y yo siempre pregunto, ¿y por qué no torean un tiburón, ¿no? ¿Por qué no tiburonean un tiburón, ¿no? O sea, siempre es donde hay ventaja. O sea, nunca es donde cuando llega alguien con una chica que no tiene muro, que está abierta, lista y frontal. Ahí sí no hay pick-up artistry ni nada. Ahí sí, o sea, cuando ella es la que escoge, cuando ella es la que te dice que de frente sí, no, sí o no. O sea, no hace falta ninguna técnica de decodificación de nada porque ahí no hay porque no hay reto, ¿no? Porque no hay horrible. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es horrible. Yo prefiero fomentar una cultura de la compatibilidad sensorial. Por ejemplo, aunque suene a horóscopo, ¿no? O astrología. Si yo soy agüita, pues buscarme tierrita. Si yo soy, ¿no? Si yo soy cremosito, pues buscarme un panecito, una panecita. Si busque, no. O sea, donde haya ese complemento. Que haya complementariedad. Claro. No, o igualdad. Cremita, agüita, ¿no? O sea, al final ser muy semiótico en esa sinceración, porque por eso decía, primero darme cuenta, ¿no? Cómo reaccionan la mayoría cuando están frente a mí. O sea, antes de voy a leer gente, voy a ver cómo me lee la gente y ver, wow, es como del chiste del periférico, ¿no? De que en la radio va manejando y dicen, cuidado, hay un loco en el periférico en sentido contrario. Y él dice, un chingo. Soy yo. Sí. Entonces es así. O sea, tú no lees nada, te leen. O sea, saberse leído antes que el lector. Déjese leer. Pues eso es más chido, ¿no? Yo ahorita estaba pensando que todos tenemos una imagen propia que nadie ve. O sea, nadie nos ve como... nadie me ve a mí como yo creo que me veo. O quieres que te vean. O quiero que me vean. Sobre todo cuando quieres. Difícilmente alguien me va a ver como yo creo que me veo. Y hacer de ese tipo de cosas es como decirle a alguien, veme así, quiero que me veas así, a huevo. Porque si no, ¿qué soy? Si no estoy mal sobre quién soy, si no valgo nada, ese tipo de... Sí, como conclusión, creo que esa es la lección. No estar tan seguros, no creer en lo que pensemos. O sea, no creas en lo que piensas. Duda primero de tus propios pensamientos y en vez de ir juzgando con el dedo arriba diciendo él sí, ella sí, él no, ella no, ella sí. No, mira cómo te observan y tú, si vas a moderar algo, porque si vas a hacer algo con la lectura de la otra persona, mejor hazlo con la lectura de ti mismo. Y a ver si es cierto que se puede cambiar, ¿no? Porque tú crees que el otro debe cambiar porque le haría muy bien no ser así. Ajá, y tú, o sea, tú también puedes. Me recuerda a varias escenas del cine, ¿no? Esa de Gladiator, ¿no? Cuando está Russell Crowe con pinche al lado llegando a conquistar. En la primera escena de la película, que llega otro, que no me acuerdo, Quintus se llamaba. Le dice el otro, como riéndose, ay, estos bárbaros. ¿Qué se necesita para que alguien sepa que está conquistado? Y Russell Crowe, todo portando la conciencia, se voltea y le dice, ¿Would you, Quintus? ¿Tú lo sabrías, cabrón? ¿Tú sabrías que estás conquistado?
Y el otro pone cara de, pero yo soy romano, yo le da coraje y dije, ya, va y descágala a todo el mundo, ¿no? Pero o sea, es muy fácil hablar desde la seguridad del uno, de la unidad. Pero si fuésemos jugando voluntariamente en este acto deliroso de ser el otro, y para terminar, yo recordaría cómo se dice en maya, cómo los mayas le decían a sus personas amadas, Ha'atzim Nikech, que significa quiero ser tú. Muchas gracias. Sí. Muy cierto. ¿Algo más que quieras agregar, mi querido Crisanto? No, nada más que si les gustó, sigan a Luis en Instagram, es Luis Ramallo con G. Y ya, pidan que les dé una clase. Yo las he tomado por muchos años y me han ayudado en muchas cosas, así que pues eso. Personalmente es la segunda vez que lo veo. Yo creo que es una persona muy sabia. Admiro mucho a la gente que es semióloga. Yo he tomado algunos cursos muy básicos, he aprendido mucho de esto y tiene toda la razón. Creo que esa onda de dejarnos leer y que hemos dicho en este podcast, sobre todo en mi caso como Pick-up Artist, que no crean esos desmanes, son manipuladores y traten mejor de ser ustedes, crecer como seres humanos, como personas y apapacharse ustedes mismos como son, tal cual, no querer pretender ser lo que no son. Cuídense, pórtense. Nos estamos viendo la siguiente semana y les mando besos en el See Wonderful. Bye bye.